Hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Y pues vamos a empezar con el tema 3, ¿no? El tema de esta semana que es introducción a la psicología cognitiva y los procesos cognitivos. Y pues vamos a ir por partes, entonces es un tema que probablemente es extenso y pueda parecer que es mucha información, pero vamos a hacerlo poco a poco y lo más sintetizado que se pueda, ¿ok? Y pues para eso vamos a empezar con qué es la ciencia cognitiva, ¿no? Y bueno, este término puede tener varias definiciones. Por ejemplo, si nos vamos a Wikipedia, nos dice que es la ciencia interdisciplinaria que estudia científicamente la mente, ¿no? Es interdisciplinaria porque incluye estudios de diferentes disciplinas como neurociencias, filosofía, lingüística, inteligencia artificial y a la propia psicología. Juntas, todas estas áreas tratan de entender cómo funciona la mente, y dado que es el conjunto de muchas disciplinas, difícilmente se podría decir que es una ciencia unificada, pues en realidad trabaja con las aportaciones de cada una para entender un fenómeno complejo entre todas, ¿ok? Cada área hace su parte para entender el fenómeno completo que es la mente. Y pues algunos en este caso utilizan la fábula de los 5 ciegos y el elefante para explicar qué es lo que están haciendo, ¿no? Esta fábula nos cuenta que había una vez 5 ciegos que se acercaron a un elefante y cada uno tocó una parte del elefante. Entonces, por ejemplo, un ciego tocó la trompa y decía que era una cuerda. Otro ciego toca la pata y dice que es un motor, cosas así, ¿no? Entonces, cada uno por separado dice algo distinto, que es la cosa que están tocando, pero entre todos, y todos colaboran y se comparten lo que están haciendo, lo que están sintiendo, entonces podrían llegar a la conclusión de que en realidad es un elefante. Más o menos lo mismo tratan de hacer con la psicología, o más bien la ciencia cognitiva. Cada área pareciera que está tocando una parte diferente del fenómeno de la mente, pero entre todas el punto es que colaboren para entender qué es lo que están viendo, ¿no? O qué es lo que están entendiendo por la mente. Okay. No me meteré a explicar con detalle el trabajo de cada una de estas áreas de la ciencia cognitiva, pero sí sobre lo que corresponde a la psicología, ¿no? Y esto es el área de la psicología cognitiva o cognoscitiva. Dentro del monstruo llamado ciencia cognitiva, la psicología en particular, la psicología cognitiva, se encarga de diseñar y llevar a cabo experimentos que contribuyen a información sobre cómo funciona la mente. Entonces es como la principal función de la psicología en la ciencia cognitiva, ¿ok? Ahora, en específico, ¿qué es? ¿Cómo la han definido? Y pues otra vez nos vamos a internet y nos dice que la psicología cognoscitiva es el estudio de la cognición, en pocas palabras, ¿no? La cognición es el acto de conocer o la facultad de un ser vivo para procesar información a partir de diferentes procesos cognitivos o mentales, entre los que se encuentran la percepción, aprendizaje, memoria, toma de decisiones, atención y razonamiento. Esta definición es según Wikipedia, pero pues ahí nos surge la pregunta, bueno, ¿y qué es un proceso cognitivo? Entonces, la definición de esto es que es un conjunto de acciones u operaciones mentales organizadas de manera que como resultado produzca la captación, modificación, codificación, almacenamiento o recuperación de la información. Entonces, hay incluso alguna clasificación que podría ser que los procesos cognitivos básicos se refieren a procesos como la percepción, la atención, la memoria, y en cambio hay otros superiores que ya se refieren al razonamiento, la toma de decisiones, el lenguaje, por mencionar algunos ejemplos de estos procesos. Ahora, si nos vamos a definiciones un poco más serias, Ulrich Neisser en el 67 definió a la psicología cognitiva como todos los procesos por los cuales las entradas o los inputs sensoriales son transformados, reducidos, elaborados, almacenados, recuperados y usados. Una última definición que me gustaría proporcionar es la que viene en el libro de Stenberg, y nos dice que la psicología cognitiva es el estudio de cómo las personas perciben, aprenden, recuerdan y piensan sobre la información. Entonces, como podemos ver, hay varias definiciones de qué es la ciencia cognitiva.
pero pues en general todas hacen referencia a qué es el estudio de procesos cognitivos, tales como la percepción, la atención, la memoria, etcétera. Ajá. Y por eso es que en este curso pues nos enfocamos a ver estos temas, ¿no? A entender qué es la percepción, qué es la atención, porque son los procesos cognitivos. Ahora, pero pues, ¿cómo llegamos a eso, no? ¿Cómo surgió la ciencia cognitiva? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Cómo es que llegó este campo, ¿no? A la psicología? Y pues para eso tenemos que hablar un poco de los antecedentes y de su historia, que es una parte del tema del curso, ¿ok? Entonces, vámonos primero con los antecedentes. Y de la historia de la psicología cognitiva puede irse tan atrás como la propia historia de la psicología, ¿no? O sea, nos podemos ir tan lejos como la antigua Grecia, con Platón y Aristóteles, o inclusive más atrás. Pero al final esta idea de la mente o la cognición, como se le dice actualmente, es un tema que siempre ha estado relacionado o vinculado a la psicología desde su inicio, ¿no? O es la que la historia oficial de la ciencia cognitiva nos cuenta. Y no solo la pregunta de qué es la mente, sino cómo ha estado relacionada con el cuerpo, con el mundo físico. Y estas dos preguntas derivaron y siguen derivando en diferentes corrientes filosóficas que tratan de responder y explicar estas preguntas. Las dos corrientes filosóficas que derivan directamente de estas preguntas son el monismo y el dualismo, ¿okay? El monismo es la idea de que todo puede ser explicado en términos de un solo tipo de realidad o materia. Ajá. Dentro de esta corriente puede haber dos extremos. Uno puede ser los materialistas extremos, quienes apuntan que todos los fenómenos pueden ser explicados en términos físicos y de leyes de física y química. Y otro ejemplo está en el otro extremo, que serían los idealistas monistas, que ellos se van al contrario y dicen, no, todo se sustenta con explicar en términos de conciencia e ideas, ¿no? Aquí quiero aclarar un punto de que hay materialistas que pueden ser, que no precisamente tienen que ser monistas, pero también hay idealistas que no son monistas. Entonces, como que existe la variante de no precisamente por ser monista, vas a ser materialista o dualista o idealista, ¿ok? Ahora, el dualismo es la corriente que sustenta que hay dos tipos de eventos, los físicos y los mentales o los metafísicos. El principal ser ubicado dentro de esta corriente filosófica es Descartes, ¿no? Y la pregunta bajo esta corriente, o la principal pregunta bajo esta corriente ha sido, bueno, hay dos cosas, ¿no? Lo físico y lo mental, pero ¿cómo es que estas dos dimensiones se conectan, ¿no? ¿Cómo es que se comunican? ¿Cuál es la relación que existe entre ellas? ¿Y cómo es que hay una relación? Y pues esa pregunta ha derivado en otras corrientes filosóficas y en diferentes tipos de dualismo, ¿no? Ahorita les voy a contar rápido en algunas, que por ejemplo, una de las corrientes es el interaccionismo, que se refiere a que la mente y cuerpo interactúan juntas y una influencia a la otra, ¿no? La mente influencia el cuerpo y el cuerpo a la mente. Otra es el emergentismo, que son estados mentales que emergen de estados cerebrales o de la actividad cerebral. Otra es el epifenomenalismo, que explica que el cerebro es la causa de los eventos mentales, pero los eventos mentales no son causa de la conducta. Otro más es el paralelismo psicofisiológico, el cual dice que hay experiencias medioambientales que causan todos los eventos mentales, como las respuestas corporales simultáneamente, pero son independientes una de la otra, ¿okay? Y otro ejemplo es, por ejemplo, el doble aspectismo, que es la que dice que una persona no puede estar dividida en cuerpo y mente, son una unidad que simultáneamente experimentan eventos fisiológicos y mentales. Y así, solo por mencionar algunos tipos de ejemplos de dualismo. Pero hay muchos otros tipos de dualismo que están enfocados a responder esta pregunta de cómo es que interaccionan estas dos entidades. Y
como... Entonces, como pueden ver, una vez que nos planteamos la idea de que existe o hay una mente, pues sin duda nos van a surgir otras preguntas, ¿no? ¿Cómo está conectada al cuerpo? ¿Cómo el trabajo funciona? ¿Cuáles son los mecanismos? Etcétera, etcétera, etcétera. Y a su vez nos deriven diferentes respuestas que terminan en un campo abierto de corrientes filosóficas, ¿no? Que es difícil saber cuál es correcta o cuál apunta más a la verdad. Y eso es en general en toda la filosofía. Recordemos que en filosofía muy difícilmente vamos a encontrar una verdad absoluta, ¿ok? La cosa no para ahí, ¿no? Hay otros dilemas filosóficos asociados a estos, que son cuáles de los atributos son innatos y cuáles son dados a través de la experiencia. De ahí derivamos otras corrientes filosóficas como el nativismo, que son los filósofos que dicen y apoyan la idea de que todo se transmite por herencia y es innato. Y por el contrario está el empirismo, el cual sustenta que todas las facultades son adquiridas a través de la experiencia, ¿no? Aquí podemos encontrar el clásico ejemplo de la tabula rasa. Todos nacemos en blanco y vamos llenando o escribiendo, ¿no?, nuestra página conforme vamos viviendo. Otra pregunta ha sido si de verdad la conducta y la mente pueden explicarse en su totalidad por leyes mecánicas, como argumentarían los que son del lado de los mecanicistas, o por el contrario está las personas o los filósofos que dicen que no, que jamás vamos a poder reducir la mente y la conducta a explicaciones mecánicas, ¿no?, o a cosas materiales, y esto lo apoyan los que se conocen como vitalistas. Okay. Finalmente, otra pregunta relacionada es cómo adquirimos el conocimiento. Y la epistemología, que es la ciencia que se enfoca a esto, la disciplina de la filosofía que se enfoca en esto, pues desde los inicios ha interesado a los filósofos y más recientemente a los psicólogos, ¿no? Cómo es que conocemos, que adquirimos conocimiento, y va de la mano con todas las preguntas anteriores y las corrientes anteriores, ¿no? Ya que cada una ha tratado de responder esta pregunta desde su enfoque. Pero dos de las corrientes que más se han centrado en responder esto son el racionalismo y el empirismo otra vez. El empirismo radical explica que todo el conocimiento es derivado de la experiencia sensorial y que en algún lado del cerebro se registra y almacena. Mientras que el racionalismo argumenta la información sensorial puede ocurrir o no, pero que la mente debe activamente transformar esta información de alguna manera antes de que el conocimiento se alcance. Entonces, aquí podemos relacionar la idea de Descartes, de pienso, luego existo. Creo que ejemplifica muy bien esta parte del racionalismo, ¿no? Lo primero está el pensar o el proceso mental y luego está la acción. Ahora, todas estas corrientes, aunque a veces no lo parezca, tienen un peso importante que va de nosotros, o sea, que va detrás de nosotros cuando hacemos un experimento o alguna investigación. Y algunas veces unas no son incluyentes entre sí, sino que al contrario se pueden complementar. Pondré un ejemplo. Platón se considera que fue un idealista, dualista, racionalista y nativista. O sea, Platón se enfoca en todas estas corrientes, ¿no? Pero también recordemos que muy difícilmente Platón en su momento dijo, yo soy idealista y dualista. O sea, no, todas estas clasificaciones se hacen a posteriori. Platón solo dijo lo que dijo y lo que pensaba. Ok. Entonces, lo mismo se aplica al área de la psicología, ¿no? Y como comencé esta parte de la psicología cognitiva, así como cualquier otra área de la psicología, tiene una gran carga de antecedentes filosóficos que nos ha llevado a los enfoques que tienen los estudios de hoy en día. Vámonos un poco más a la historia en particular de la psicología. Una vez que ya pasamos el lado de la filosofía, bueno, algunas escuelas que tuvieron una fuerte influencia en la explosión de la psicología cognitiva son el voluntarismo de Wundt, que como recordaremos su meta principal era entender la conciencia por medio de la experiencia inmediata, y para eso utilizaba el método de introspección, ¿no? Lo cual consistía en preguntarle a las personas, ¿ves esto? Sí, no. ¿Oyes esto? Sí, no, ¿no? Se le llamaba voluntarismo porque tenía énfasis en la voluntad, la elección y el propósito. Ahora, del voluntarismo se podría decir que derivaron otras escuelas como el estructuralismo, en el cual pues, el principal ser asociado a esto es Titchener,
o posteriormente el funcionalismo, ¿no? Que sería contrario al estructuralismo. Recordemos que el estructuralismo estaba más enfocado en entender las estructuras mentales y el funcionalismo, por el contrario, a la función de los procesos, ¿no? ¿Cuál era la función más que la estructura? El por qué funciona así, ¿ok? Y pues otros estudios que influyeron en la psicología cognitiva fueron los estudios sobre memoria de Ebbinghaus o la psicología de la Gestalt en los estudios sobre percepción. Estas escuelas influyeron un poco en el boom que iba a ser después la psicología cognitiva. Ok, finalmente hemos llegado al punto que se inicia la llamada revolución cognitiva y varias de las historias, ahorita diré oficiales, inician de una forma similar, partiendo de contar cómo eran esos tiempos, ¿no? Cómo era acerca de los 30, 50, ¿no? Y pues era una dominación total y absoluta que había por parte del conductismo en la psicología. El propio Miller, en el artículo que leímos, pues dice, ¿no?, que la revolución más bien fue una antirrevolución, debido a que el conductismo se considera la primera gran revolución en psicología, ¿no? Y desde esta versión de la historia, que es la oficial sobre psicología cognitiva, pues el conductismo se explica como la escuela de la psicología, que fue algo así como el análogo a la Edad Media para la psicología, ¿no? Partiendo de este ser demoníaco llamado John B. Watson, quien es conocido por su atroz experimento con el pequeño Albert, pero además por ser el padre del conductismo, ¿no? Y él fue el primero que habló sobre el conductismo y dijo que la psicología debía solamente estudiar los fenómenos ostensibles. Por lo tanto, el objeto de estudio de la psicología debía ser la conducta y nos debíamos olvidar de la mente. Además de que algunas versiones cuentan que Watson llegó a afirmar que tales procesos como imaginar no existían. El otro conocido conductista fue el buen Burrhus Frederick Skinner, quien realizó la mayoría de las aportaciones para entender y controlar la ocurrencia de la conducta, ¿no? Debido a la importancia metodológica que implicó el enfoque del conductismo, este fue el enfoque predominante principal en América y Europa durante los 30 y los 50, ¿no? Alguna de las críticas sobre el conductismo precisamente es que durante este periodo la psicología se centró en realizar investigaciones principalmente e incluso únicamente con animales no humanos, y estudiaba únicamente el proceso entre estímulo y respuesta. De ahí que salga esto de la caja negra, y al parecer a los conductistas no les interesaba qué había dentro de la caja negra. Dejaban de lado qué había en medio del estímulo y la respuesta, ¿no? El famoso problema de la caja negra. Todo lo que pasaba dentro de las personas no interesaba, debido a que no había métodos para estudiarlo, por lo que lo ignoraban, retrasando así la investigación de estos fenómenos, ¿no? Otra de las críticas es que la mayoría de las investigaciones se redujeron a estudiar únicamente a animales no humanos, dejando de lado conductas complejas humanas como el lenguaje, el pensamiento, que eran parte de esta caja negra que no les interesaba saber, resultando en una dificultad para explicar este tipo de conductas desde un enfoque conductista. Bajo este contexto de dominio conductista, en los años 50 surge el movimiento cognitivo como reacción al conductismo y a la falta de explicación de esta caja negra. Aquí me voy a detener un poco a explicar qué es cognoscitivismo, y es la creencia de que la conducta humana puede entenderse en términos de cómo la gente piensa. Miller nos cuenta que en la década de 1950 el conductismo empezaba a mostrar sus deficiencias en explicar conductas complejas, y que al mismo tiempo, como otras áreas, se iban aumentando sus publicaciones, ¿no? Los avances que estaban teniendo en tecnología, ¿no? Así es como en 1956 McCarthy, Minsky, Shannon y Nat Rochester realizaron una conferencia sobre inteligencia artificial y la importancia de los trabajos que estaban realizando todos en ese momento, ¿no? Que sería un avance crucial para después el desarrollo de la teoría del procesamiento de la información en psicología un par de años más tarde.
También en 1956, Jerry Brunner, junto con Jackie Duguenot y George Austin, publicaron un estudio del pensamiento, ¿no? Y el propio Miller, en ese mismo año, publica su famoso artículo sobre el mágico número 7. En ese mismo año, el 11 de septiembre, Miller nos cuenta que él pone esa fecha como la concepción de la psicología cognitiva, ¿no? Que fue en el simposio organizado por el Grupo Especial de Interés en la Teoría de la Información. Pues ahí se presentaban diferentes trabajos relacionados con el desarrollo de las computadoras, los avances en neurociencias y lingüística, pero pues no fue hasta 1960 que diferentes centros y universidades establecen propiamente centros de ciencias cognitivas, ¿no? El ejemplo que lo menciona en el artículo es el que fundaron en Harvard, que es el Centro de Estudios Cognitivos por Brunner y Miller, ¿no? Y hasta el 67, entonces Neisser publica su libro sobre psicología cognitiva. Y así es como, gracias a la psicología cognitiva, se regresa el enfoque a estudiar a la mente en psicología, ¿no? Algo que habíamos perdido durante la época oscura del conductismo. Ok, entonces, resumiendo un poco la historia, podemos ver que el despegue de la ciencia cognitiva se puede ver como la convergencia histórica de varios eventos, como el declive del conductismo, los avances de la psicobiología que estaban realizando Lashley y Hebb en esa época, los avances de Chomsky respecto a la lingüística, el desarrollo de las computadoras y el alcance que esto podría tener en el futuro respecto a los humanos, como la prueba de Turing o la inteligencia artificial, ¿no? Y el interés por temas aumentó, como temas por la solución de problemas o el pensamiento, ¿no? Tomaron más fuerza. Entonces, en 1960 se considera que se consolidó la ciencia cognitiva como la ciencia interdisciplinaria que se enfocaría en explicar a la mente, su funcionamiento y sus posibles implicaciones. A partir de entonces y hasta hoy en día se han propuesto y desarrollado diferentes modelos, la mayoría basados o haciendo analogías al funcionamiento de las computadoras para poder explicar cómo es que ocurren todos los procesos mentales o cognitivos. Muy bien. Pues hasta aquí llega un resumen muy resumido de la historia oficial de la ciencia cognitiva, ¿no? La que nos cuentan en casi todos los libros sobre cómo surgió y por qué se le considera una revolución o antirrevolución y como la salvadora de la psicología. Pero yo tengo otros datos, ¿no? Diría nuestro presidente. Y pues justo hasta aquí va a quedar este video, pero en el otro les voy a explicar y les voy a aclarar algunas imprecisiones que tiene esta versión de la historia y que nos lleva a entender esto, ¿no? Entonces, que nos puede llevar a cometer errores en el entendimiento de la historia de la psicología, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado mi resumen de la historia cognitiva. Nos vemos.